clase magistral de Jesús. Cuando decimos eso, ¿qué se vendrá a nuestra mente? ¿Cuál clase de todas que el Señor pudo haber dictado? Cierto médico, cuando estaba en su segundo semestre de enfermería, cuenta que el profesor le tomó una prueba sorpresa, por cierto. Y cuando él revisa la hoja del examen, una de las preguntas era: ¿cuál es el nombre de la mujer que hace limpieza en la escuela? ¿Acaso es una broma?, se preguntó el estudiante. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el nombre de esta mujer? Él la había visto en muchas ocasiones. Era una mujer alta, de cabello negro, aproximadamente de unos 50 años de edad. Pero ¿cómo saber cuál era su nombre? Es así que entregó su examen sin haber contestado aquella pregunta. Uno de los alumnos se atrevió y le preguntó al profesor si es que esa pregunta iba a ser calificada. Y el maestro dijo: en su vida profesional, ustedes conocerán a muchas personas y deben aprender que todas, sin excepción, son importantes para ustedes. Qué gran lección de este profesor para sus estudiantes. El maestro, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hoy quiero hablarles sobre la humildad. Hoy quiero hablarles sobre la humildad que como cristianos debemos tener. Y a Jesús se le llamaba maestro, y con gran razón. Él fue un gran maestro y usó uno de los métodos pedagógicos mejores que existen para que sus estudiantes aprendan. Y me estoy refiriendo al método del ejemplo. Y es que no hay mayor cosa que el ejemplo para poder enseñar algo. Un padre puede enseñarle con palabras a sus hijos, pero no hay mejor cosa que el padre sea ejemplo para ellos. Amén. No hay mejor cosa que el ejemplo. Y Jesús le iba a dar una cátedra a sus discípulos acerca de la humildad y la humillación. Y no solo lo iba a hacer con palabras, Él les iba a dar un gran ejemplo. Y es así que quiero que me acompañen al Evangelio según Juan, capítulo 13, verso 1. Juan, capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se la ató a la cintura. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. También debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta es una clase magistral que el Señor Jesús le da a sus discípulos acerca de la humildad y la humillación que como cristianos debían tener. Y hoy esta clase es ¿para quién? Para nosotros. Así que estemos atentos a la enseñanza del Maestro, el cual nos enseñó con su propio y con su mismo ejemplo. Y lo primero que debemos entender es que en los tiempos de Jesús, lavar los pies era una costumbre bajo esta cultura. Pero este oficio no lo hacían los anfitriones de la casa, no lo hacían los patrones. Era un oficio para los empleados, para los sirvientes, para los esclavos. Imagínese usted en este tiempo, no había calles pavimentadas con concreto como las hay hoy. Eran calles de tierra, polvorientas. Y recuerde que no habían vehículos a motor como los existen hoy día. Ellos caminaban grandes distancias y si tenían algún animal, pues se ayudaban a trasladarse. Pero estas personas caminaban mucho para irse de un lugar hacia otro. Así que imagínense cómo eran los pies de las personas en este tiempo. No era una labor que cualquiera quería hacer. Era una labor para sirvientes. A tal punto que cuando le toca el turno a Pedro de que el Señor lave sus pies, o ya sea que él haya sido el primero, como muchos interpretan, Pedro le dice al Señor, verso 6, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y luego exclama en el verso 8, jamás permitiré que me laves los pies. Pedro estaba totalmente asombrado, porque ¿cómo era posible que el Maestro, el Señor, el Mesías, esté haciendo una labor que le correspondía a los siervos? Maestro, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?, le pregunta Pedro. Yo no voy a permitir aquello. Y si yo parafraseo las palabras de Pedro, es como que si él dijese, oh Señor, yo no puedo permitir que esas manos benditas, que esas manos que con un ligero toque sanaron a los leprosos, han dado vista a los ciegos, han resucitado muertos, yo no puedo permitir que esas manos laven mis pies sucios, polvorientos y apestosos. No lo puedo permitir. Pedro estaba extrañado de lo que el Señor iba a hacer. Y quiero que usted piense en lo siguiente. Aquella noche, uno de estos hombres a quien Jesús estaba lavando los pies era aquel que en breve tiempo le iba a entregar, lo iba a traicionar, lo iba a vender. Y esto es tremendo, si usted lo puede entender. Jesús lavó los pies a Judas.
Jesús se humilló a tal punto que le lavó los pies a su traidor, al que en poco lo iba a entregar por unas cuantas piezas. Qué gran humillación, qué gran cátedra de humildad que el Señor le estaba dando a los suyos y que hoy nos da a nosotros. Y es que muchas veces queremos la gloria y el poder, pero no estamos dispuestos a humillarnos. Y debe entender algo, amada iglesia y amado hermano, no hay gloria sin humillación. Aquella noche, en aquella vivienda, estaban los discípulos y no habían siervos. No lo dice la Escritura. Es así que lógicamente, ¿quién debería haber tomado la actitud? ¿Quién debería haber tomado la iniciativa de lavarle los pies a los otros? Uno de ellos. Pero, ¿lo hicieron o no? Ninguno lo hizo. A tal punto que el maestro tiene que tomar la iniciativa. Allí estaba la toalla, allí estaba la jarra con agua, pero ninguno de ellos lo hizo. Y es Jesús, el rabí, el maestro, quien se quita su manto, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de cada uno de ellos. Parece ser que estos hombres querían la gloria, querían el reconocimiento, querían el poder, pero no la humillación. Y cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que ellos siempre estaban peleando, estaban disputando por quién era el mejor, por quién era el primero. Hay una escena donde Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, discípulos del maestro, le hacen una propuesta. Mire de qué se trata. Vamos al Evangelio según Marcos, por favor, capítulo 10, verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos, como ya dije, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire tal propuesta que estos hombres le hacen al maestro. Y yo me pregunto, ¿y para qué estos hombres querían estar uno a la derecha del maestro y el otro a la izquierda? ¿Para servirles? ¿Para ser los primeros, ir a la guerra? No. Por el contexto que podemos ver en esto, estos hombres hacían tal petición porque tenían un mal concepto de lo que es el servicio, el liderazgo. Ellos querían estar a la izquierda y a la derecha del maestro para ser reconocidos, para que le digan: oh, wow, míralo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ellos sin duda alguna son muy importantes. Y yo he visto esto en la iglesia del Señor, donde los hombres se disputan por estar a la izquierda y a la derecha del pastor, del apóstol, del profeta, porque quieren que lo conozcan como los íntimos del ministro. Es que ellos son importantes, tienen un nombre en la iglesia. Miren cómo siempre están al lado del pastor. Ellos siempre caminan con él.
Y como consecuencia de esto, la iglesia se ha convertido en una especie de una asamblea política. ¿Usted sabe cómo terminan muchas veces las reuniones de asambleístas, diputados, gobernantes, como lo llamen en los diferentes países? Terminan con golpes, con disputas, con insultos, con gritos, porque todos quieren tener el poder y quieren ser los admirados. Y lamentablemente en esto ha terminado la iglesia del Señor en muchas ocasiones. Porque todos quieren ser los reconocidos. Nadie quiere la humillación, todos quieren la gloria y el poder, como estos hombres a la izquierda y a la derecha del maestro. Como cristianos debemos anhelar estar en la guerra y no en el reconocimiento. ¿Para qué queremos las condecoraciones si no hemos peleado la guerra? Recuerdo que una década atrás estábamos con mi esposa liderando algunos jóvenes y una jovencita me dijo: Carlos, ¿por qué cada vez que el pastor quiere condecorarlos y quiere premiarlos, por qué nunca pasas al frente? Y añadió ella: a mí me gustaría que mi líder sea reconocido. Yo quiero que sepan que tú eres mi líder, Carlos. Y aún recuerdo las palabras que le dije. El cristiano debe anhelar estar en la guerra y no en las condecoraciones. Y muchas veces es eso lo que queremos, que nos miren. ¿Cuál don, cuál talento, cuál importante soy? Y queremos estar a la izquierda y a la derecha del pastor. ¿Para qué? ¿Para ser reconocidos? ¿Para que nos digan cuál importantes somos? Pero ellos nunca, Juan y Jacobo nunca esperaron las palabras del maestro, la respuesta que él iba a dar. Verso 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros. Iglesia, escuchen las palabras del maestro. No será así entre ustedes. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Será siervo de todos. Este es el principio más grande del maestro. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. Es verdad que en la iglesia del Señor debe haber un organigrama de funciones y responsabilidades. Aquí lo hay. No puede existir una iglesia sin una correcta administración. Debe haber un organigrama de responsabilidades, de funciones. Correcto. Pero algo debemos entender. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es un miembro de este cuerpo. Pero este cuerpo, iglesia, solo tiene una cabeza. Y esta cabeza no soy yo. Esta cabeza no es ningún pastor. Esta cabeza de este cuerpo es Cristo. La única cabeza, no hay otra. Él es la cabeza del cuerpo, que somos la iglesia. Y yo, como su pastor, lo trato a usted como mayor que a mí, porque es lo que me enseña la palabra. Yo no estoy aquí para que usted me sirva. Yo estoy aquí para servirle a usted. Yo no estoy aquí para ejercer autoridad, dictadura sobre usted.
Yo estoy aquí para bendecirle, para estar a su servicio. Esta fue la cátedra, esta fue la enseñanza de Jesús para su iglesia. Y mientras el Señor nos bendice más, debemos ser más humildes. Y debemos humillarnos como cristianos. Amén. Lo que sucede es que hay un falso concepto de lo que es la humildad. Se cree que ser humilde es sinónimo de debilidad o de pobreza económica. Se cree que una persona es más humilde si anda con harapos o andrajos. Pero lo que necesitamos entender hoy día es que la humildad no es cuestión de cuánto dinero una persona pueda poseer. La humildad es cuestión del corazón. La humildad no se mide en la ropa que usted pueda tener puesta, en los zapatos que pueda cargar, en el perfume que pueda ponerse. No, la humildad se ve aquí, es una actitud del corazón. Yo he conocido a personas económicamente estables, con dinero, pero que tienen un corazón humilde, tremendamente humilde. Pero así también he conocido a personas que muy difícilmente pueden comer en el día, pero son altivas y orgullosas. Y yo me he preguntado, cuando las he visto, si así son sin tener dinero, ¿cómo sería si es que lo tuvieran? Y estoy seguro que usted conoce a alguien así. Y usted se ha preguntado si así nomás anda con la nariz repingada. ¿Cómo sería si esta persona tuviera posibilidades económicas? Porque la humildad es una actitud ¿de qué? Del corazón. Es una actitud del corazón. No se mide en el dinero, en la fama, en el poder que una persona pueda tener. Yo recuerdo en la universidad, tenía un compañero. Todos habíamos salido de la colegiatura, del colegio, y habíamos ido a la universidad, por lo menos la mayoría de estudiantes. Pero este compañero era un poco mayor a nosotros y ya era un empresario. Él tenía sus negocios y recuerdo que le conocí una gran camioneta en aquel entonces, una Ford muy hermosa. Conocí un día su casa, una casa muy costosa. Pero algo que me extrañó fue que cada vez que él llegaba a la universidad, lo hacía caminando. Un día no me aguanté la curiosidad y le dije, ¿por qué vienes caminando si tú tienes tu auto? Y él me supo responder, mira Carlos, yo estoy buscando una esposa, yo quiero tener una familia, pero no quiero que se fijen en mí por lo que tengo, sino por lo que soy. Y él nunca hacía ostentación de lo que tenía. Y esto para mí fue un gran ejemplo de humildad de parte de este compañero. Es que como le dije, la humildad es una actitud del corazón. Si el Señor le ha bendecido a usted grandemente, sea humilde. Sea humilde. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día
El nuevo evangelio de la prosperidad y del éxito nos enseña que esto se mide en cuanto al dinero que una persona pueda tener. Y si me permite hacer un paréntesis aquí, tal vez usted me pregunta, Pastor Carlos, ¿y usted no cree en la prosperidad? Claro, yo creo que Dios quiere la prosperidad del cristiano integralmente, en cada uno de los aspectos de su vida. También creo que sin esfuerzo no hay prosperidad. Creo que si el cristiano quiere ser próspero, hablando económicamente, tiene que esforzarse, porque solo por fe y solo en oración, olvídese, nunca va a ser próspero económicamente. Pero no estoy de acuerdo en el asunto y en el nuevo evangelio de la prosperidad, cuando este tema ha reemplazado la enseñanza de la cruz. Esto es un problema. Cuando la prosperidad reemplaza el evangelio de Cristo y la enseñanza de la cruz, allí hay un problema. Y es allí cuando no estoy de acuerdo. Ahora bien, se nos ha enseñado en este falso evangelio, distorsionado evangelio, que una persona es exitosa, es bendecida y es próspera cuando lo es económicamente. Y aquí es bueno hacernos una pregunta. ¿Qué hay del Señor Jesús? ¿Él fue próspero económicamente? Bueno, él mismo lo dijo. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Mire, el rey David tuvo un gran palacio y todos los reyes de Israel tuvieron un gran palacio. Pero Jesús lo tuvo. No tuvo un vehículo. Es más, no tenía ni una burra propia, porque cuando la necesitaba, la pedía prestada, ¿o no? Ni siquiera una burra propia tenía. No tenía una cuenta bancaria, no tenía una gran casa, que tal vez usted la tiene, pero él no la tuvo como hombre en esta tierra. Y bajo el concepto de prosperidad, el concepto distorsionado de prosperidad, bien podríamos decir que Jesús fue un fracasado. ¿O no lo es así? Bajo este concepto Jesús fue un fracasado. Pero déjeme decirle que no ha habido un hombre más exitoso y próspero que el Señor Jesús. Porque la bendición, el éxito y la prosperidad no es asunto de dinero. Ser exitoso no es cuánto tenga en mi cuenta bancaria, sino es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo entero si al final pierde su alma? Aunque haya obtenido todos los bienes materiales, será el más fracasado del mundo. Pero puede ser que usted carezca de muchas cosas, pero si su nombre está inscrito en el libro de la vida, es el hombre y la mujer más exitosa que puede existir en esta tierra. La humildad no es un asunto de dinero, de poder, de fama, de reconocimiento. La humildad es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Si volvemos a la enseñanza del maestro, en aquella noche cuando estaba lavando los pies a sus discípulos, miren lo que dice el verso 12. Jesús les hace una pregunta. ¿Entienden lo que hice con ustedes? Jesús quería que esa noche la lección que él estaba dando a los suyos quede impregnada en su mente y en su corazón. Es como cuando un maestro le dice a sus alumnos: ¿están entendiendo lo que les estoy enseñando? Es como cuando yo le pregunto a ustedes:
¿Me han entendido? Jesús no quería terminar esta cátedra sin que sus alumnos entendiesen el mensaje. Y les pregunto en el verso 12, ¿están entendiendo lo que les estoy enseñando? Y hoy le pregunto a ustedes, ¿están entendiendo la enseñanza del maestro? ¿La están entendiendo? Luego en el verso 14, mire lo que dice el maestro. Si yo, el Señor y el maestro, qué gran verdad que está diciendo Jesús. Si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si yo siendo el maestro, dijo Jesús, si yo siendo el maestro, siendo el Señor, le he lavado los pies, es para darles ejemplo, para que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Y entienda que esto no es literal. No es que usted va a tener que ir a tocar la puerta de la casa de su hermano y va a decirle, hermano, déjame lavarte los pies. ¿Y por qué? Porque el Señor me dijo que hay que lavarnos los pies los unos con los otros. Esto no es literal. Esto es un lenguaje figurado. ¿Y qué quiere decir? Que como cristianos debemos estar al servicio los unos por los otros. Debemos servirnos, debemos humillarnos los unos con los otros, teniendo a cada uno como más importante que yo, teniendo a mi prójimo como más valioso que mi propia vida. Si Jesús se humilló, ¿quiénes somos nosotros para creernos tan importantes, para actuar con tanta altivez y tanto orgullo? Hermano querido, sin humillación no existe cristianismo. Si alguien me dice, pastor, yo soy un cristiano, pero usted es un cristiano altivo, usted es un cristiano orgulloso, usted es un cristiano que no perdona, usted es un cristiano jactancioso, si usted es un cristiano que mira a las personas por encima del cuello, como se dice, debería usted poner en duda su cristianismo. Porque no existe un verdadero cristianismo sin humillación, sin humildad. Si Jesucristo, siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, se humilló y nos dio ejemplo lavándole los pies a los suyos, ¿cuánto más nosotros? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Aprendan de mí, dijo el Maestro. Y la pregunta es, ¿estamos realmente viviendo en humildad? ¿Estamos siendo cristianos humildes? ¿Qué sucede cuando alguien le ofende? Pastor, cuando alguien me ofende, lo siento. Yo tengo que esperar que me venga a pedir perdón. ¿Y dónde está la enseñanza de la cruz? No hay gloria sin humillación. Y como cristianos debemos humillarnos constantemente. Y la humillación no es una clase que puede exaltar el mundo. Porque en el mundo nos enseñan, si tú me lo hiciste, yo también te lo hago. Si tú me lo hiciste, yo me la cobro. Esa es la enseñanza del mundo. Pero la enseñanza de Cristo es completamente diferente.
Él cargó sobre su cuerpo nuestro pecado. Y la Escritura dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se humilló en todo tiempo y en todo momento, y esa debe ser nuestra enseñanza. Como cristianos debemos mirar constantemente a la cruz. Y Jesucristo nos enseñó a humillarnos. Sí, como cristianos nos debemos humillar. Aun cuando nos hayan ofendido, aun cuando nosotros no hayamos sido los culpables, el cristiano se humilla porque debe ser un imitador de Cristo. Por más que el Señor le haya bendecido, usted y yo debemos aprender a vivir en humildad, porque esta es la enseñanza del Señor Jesús. No existe gloria sin humillación. Cuando alguien le ha ofendido y usted se humilla y usted le dice: hermano, perdóname. Y si usted no tuvo la culpa, usted sabe cuán efecto va a ser en la vida de esa persona. Un efecto poderoso. Porque está usted siendo imitador de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una enseñanza para la iglesia. Jesús dio esta enseñanza para los suyos y hoy para su iglesia. Aprendamos a vivir una vida en humildad. Aprendamos a vivir una vida en humillación. Amén. Hay un mal concepto hoy en día sobre lo que es humildad. Y pensamos que ser humilde es rebajarnos y humillarnos. Pero el Señor Jesús fue muy claro y dijo: en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y qué gran razón tuvo el maestro. Pero luego siguió diciendo: no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de todos. El maestro le preguntó a sus discípulos: ¿entendieron los que le quise enseñar? Y hoy yo le pregunto a ustedes: ¿entendieron lo que el maestro nos enseñó?